Voy a decir algunos aspectos, hermanos, acerca de cómo debe vivir un cristiano. Número 1, debemos estar atentos a la voz de Dios. Atentos a la voz de Dios. Acompáñenme a Juan 10, verso 3. Juan 10, 3. Cuando lo tenga me dice amén. Juan 10, 3, hermanos. Dice la Escritura, verso 3 y 4. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Son dos cosas. Oyen su voz, y 2, conocen su voz. Las ovejas, hermanos, son expertas en discernir la voz de su pastor. Son expertas. Cuando hablamos acerca de las ovejas, en lo literal, los animalitos, son expertas en conocer la voz de su pastor. ¿Sabe? Hay una historia de un viajero escocés que intercambió sus ropas con un pastor de ovejas de Jerusalén, un pastor de las ovejitas. Este viajero escocés se puso las ropas de ese pastor e intentó ese viajero dirigir a las ovejas, pero las ovejas siguieron la voz del pastor y no a las ropas del pastor. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios actualmente? La voz de Dios, tome su Biblia un momento si la tiene ahí. Esta es la voz de Dios, hermanos. Hoy muchos todavía, yo sé que ustedes lo saben, hermano, yo ya lo sé, bueno, para los que no, todavía están deseando escuchar la voz de Dios audiblemente. Yo respeto, si alguien dice, hermano, yo ya la escuché, bueno, pues lo respeto. Yo no la he escuchado audiblemente, yo todos los días escucho la voz de Dios aquí, todos los días. Abro la Biblia y Dios me está hablando todo el tiempo a través de su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz, Hebreos 4:12. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Juan 10:27, hablando el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, escuchamos su voz cuando pasamos un tiempo de calidad diariamente en oración, en estudio de la Biblia y la contemplación de su palabra. Repito, escuchamos la voz de Dios, hermanos, cuando pasamos un tiempo de calidad en oración, de estudio de la Biblia y una contemplación de su palabra. Hace poco acabamos de terminar el estudio del Salmo 119. Me llevó alrededor de 6 meses, verso a verso el Salmo 119. Es el capítulo más largo de toda la Biblia y el salmo más largo de los salmos. Verso a verso, no omitimos ningún versículo. Es un poema de amor a la palabra de Dios, lo recuerden, el Salmo 119. La Biblia, hermano, no solamente se lee para informarse, sino que la Biblia se lee para transformarse. Mientras más tiempo pasemos en su palabra, nos será más fácil reconocer su voz y su guía en nuestra vida. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tú y lumbrera a mí. Esta es la lámpara, hermanos, que necesitamos todo el tiempo. En un mundo de oscuridad, hermanos, en un mundo cada vez más perdido. Salmo 119, verso 36. 119, verso 36. Léalo conmigo, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aquí, hermanos, le está pidiendo a Dios que vuelva su corazón a la Biblia, en lugar de permitirle perseguir ganancias egoístas. Hoy estamos llenos de eso, hermanos, de profetas. Todo se trata de la prosperidad económica, esas profecías falsas. Todo es terrenal. Hermanos, eso es diabólico a la luz de la Escritura. Nuestra ciudadanía no está aquí. Filipenses 3:20 está en los cielos.
Desde allá fluyen nuestras bendiciones. Dios nos ha dado algunas cosas en esta tierra, pero son por un breve de tiempo solamente. Las disfrutamos, pero nuestro corazón debe ser como el salmista: inclina mi corazón a tus testimonios, vuelve mi corazón a la Biblia. Esa es la mejor manera de estar atentos a la voz de Dios. Entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano atento a la voz de Dios? Usted y yo sabemos, cada uno de nosotros, cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia durante el día. Y pretextos van a faltar, hermanos, si los hijos, los compromisos, que el trabajo, no sé qué. Parece algo repetitivo, pero el único perjudicado o beneficiado soy yo mismo, hermanos. Esa es la realidad. Mi papá no me puede a mí transferir la sabiduría que Dios le ha dado, ni yo la mía hacia Él. Esto es personal. Él lucha o estudia la palabra para su propio bienestar, su propia bendición. Yo igual, usted también. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Atento a la voz de Dios todo el tiempo, hermanos. Todo pastor tiene que estar estudiando la Biblia todos los días, todo el tiempo, hasta que se muera. Toda oveja tiene que estar estudiando la Biblia todo el tiempo, hermanos, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Número 2, deben ser irreprensibles y sencillos. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Irreprensibles y sencillos. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses capítulo 2, verso 15. Dice la Escritura: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que somos nosotros ahora en Cristo. Cristo es la luz de nuestra vida. Nosotros somos la luz del mundo ahora. Somos luminares en el mundo porque tenemos a Cristo. Hermanos, a través de una demostración de un espíritu sin murmuración, nos mostramos ser verdaderos seguidores de Dios. En otras palabras, lo digo más simple: ¿cómo sé que soy un seguidor de Dios? Porque no tengo murmuración contra mi prójimo. ¿Cierto? ¿A Dios le agrada la murmuración? No. A Dios le agrada la sencillez, la humildad, la sinceridad de corazón. Irreprensibles. Sencillos, aquí la palabra sencillos tiene la idea de puro o limpio. Puro o limpio. Ahora, esta palabra sencillos en Filipenses 2:15, la palabra griega se puede traducir, escucha, hermano, sin cuerno o inocentes. Esta palabra sencillos, sin cuerno o inocentes. Explico. No podrían hacer ningún daño. Los que son irreprensibles y sencillos no hacen ningún daño al prójimo. No devoran. Las ovejas no devoran. Las ovejas no hacen daño. No tienen dientes con el cual morder, ni colmillos para picar, ni veneno para matar. Eso es sencillo. ¿O nos imaginamos un creyente que esté todo el tiempo devorando a su prójimo? El creyente es todo lo contrario. Cristo dijo: aprended de mí, Mateo 11, que soy manso y humilde de corazón. Manso, mansedumbre, Gálatas 5:22. Amén. Es un fruto del Espíritu que debe tener el creyente. Entonces, hermanos, nosotros somos sin cuernos e inocentes. No hacemos daño. En nuestra vida nunca está en el corazón, nunca estamos pensando en hacerle daño a la persona, en criticar a la persona, en hablar mal a espaldas de la persona, del creyente. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento semejante al primero? El segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos depende la ley y los profetas. De ahí depende todo, hermanos. Mateo 10, verso 16. Mateo capítulo 10, verso 16. Hablando el Señor Jesucristo, dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Allí está la palabra sencillos. Es decir,
A pesar de su posición vulnerable, los seguidores de Jesús no debían defenderse con formas mundanas de poder. Repito, los seguidores de Jesús, ¿cuántos seguidores de Cristo vemos aquí? Decíamos en la introducción, somos seguidores, tiene una connotación de seguidor fiel el cristiano, hasta la muerte. Somos seguidores, tenemos que ser fieles hasta la muerte. Entonces, hermanos, los seguidores de Jesús no debemos defendernos con formas mundanas de poder. Cristo dijo, ¿habéis oído ojo por ojo y diente por diente? Es decir, ¿cuál es una forma mundana de poder? Me criticó tanto, yo también lo voy a criticar. Y lo peor, déjame tomar la red social y voy a empezar a hablar cosas, a decir indirectas de la persona. ¿Tú crees que esa es una persona oveja? ¿Es una oveja? Esa no está sin cuernos, tiene 1000 cuernos. Sí, mis hermanos, te ha ganado la carne, sí, pero pues todo lo llevo en oración. O sea, me refiero mira, por ejemplo, hago un alto, me detengo allí. ¿Están aquí, hermanos? De repente los veo así muy separados, hermanos, no sé. Se me hace que vamos a comprar un micrófono inalámbrico y voy a ir predicando así para verlos más de cerquita. ¿Cierto? Cuando Cristo dijo, me detuve, estoy número 2, irreprensibles y sencillos. No debemos responder con formas mundanas. Cuando Cristo dijo en Lucas 9:23, y el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Ok. ¿Qué es negarte a ti mismo? Si un familiar, una amistad, puede ser una persona que aún es hermano en Cristo, te ofende tanto, te dice tanto, te llegan a tus oídos, dices tú. Y el Señor dice, niégate a ti mismo, perdónalo. Pero Dios, es que perdónalo. Pero es que quiere salir el viejo hombre, ¿no? ¿A poco no les ha salido de repente el viejo hombre? Digan amén, no me digan que no. O aquí hay pura palomita. No, miren, no, cálmese, hermano, ya le sale la aureola, miren los angelitos que hay aquí. Y dice Dios, niégate a ti mismo, perdónalo. Pero el mundo dice, no lo perdones, no te humilles, te lo hizo, devuélveselo. Y eso no es correcto. Tenga cuidado con esas amistades cristianas, hermanos. No le están haciendo bien a su vida. No le están edificando a su vida espiritual. Dije amistades cristianas, sí lo dije. Del mundo lo entiendo, de la gente sin Cristo lo entiendo, que actúen así. Pero de los que están en Cristo, no debería ser. Volviendo a Mateo 10:16, ahí estamos, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, debemos permanecer sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. ¿Cómo es prudente la serpiente? Surge la pregunta. ¿Cómo que la serpiente es prudente? Surge la pregunta. ¿Se han preguntado ustedes? Ok. Las serpientes son atacadas por todos. Todos atacamos a las serpientes o nos defendemos de las serpientes, ¿cierto o no? Por lo menos nos defendemos corriendo. Por lo menos. Muy bien. Pero la serpiente usa la creatividad y la sabiduría para sobrevivir. Lo vuelvo a decir. ¿Están aquí, hermanos? Las serpientes son atacadas por todos, pero las serpientes usan la creatividad y la sabiduría para sobrevivir. Eso es lo que se refiere Cristo. Usa la sabiduría, nos habla a nosotros como palomas, como ovejas, sean sencillos como palomas, como prudentes como serpientes. En este caso, debes usar la creatividad y la sabiduría para sobrevivir en un mundo de ataques. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos recibimos esta palabra en esta hora? Amén. ¿Pueden decir un fuerte amén? Amén. Anímenme, hermanos.
El permanecer sencillos nos impide ceder a la tentación de la venganza. La venganza se la dejamos al Señor. Romanos 12, verso 19. Romanos 12, 19. ¿Quién no lo conoce este verso? No os venguéis vosotros mismos. Hasta allí. Mire qué palabra para mí en esta hora y para usted. No se vengan entre ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, léalo conmigo, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Como Él es 3 veces santo, todo en Él es santo y su venganza es santa. Su ira es santa. Y un día vendrá su ira, hermanos. El esposo que fue infiel toda su vida y dice, no me pasa nada, mira, un día lo pagará. Entrégueselo al Señor. Así ya se lo mandé, hermano. La señora que fue infiel a su esposo o a sus hijos, los hijos rebeldes. Yo entiendo, hermano, estoy orando por ellos, hay que orar. Todos los que se han burlado del santo nombre de Dios, de su palabra, aparentemente no pasa nada. No, sí está pasando. La ira del Señor un día vendrá y la venganza del Señor se cumplirá. Qué tremendo es esto, ¿no? Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer del Dios vivo. Es una horrenda cosa, hermano. El que confía en Dios dejará el tema de la venganza a Dios. ¿Cuántos confiamos en Dios? La venganza se la dejamos al Señor. Ahora yo entiendo, hermanos, ya para cerrar este número 2, irrepresibles y sencillos, hermano, traigo un dolor muy grande por tantos problemas en la familia, los hijos, el trabajo. Hay muchas situaciones. Sí es verdad. Sí es verdad. Es difícil. Nos resta ser prudentes como la serpiente. Usar la sabiduría de Dios en medio de este mundo, hermanos, terrible. Hay padres irresponsables que no velan por sus hijos, siendo creyentes. Déjale la venganza al Señor. Ora por él. Y qué difícil. El Señor nos está, no sé si lo dije aquí el martes, podar. El Señor a mí todavía me está podando, hermano, como las plantitas. ¿Y a usted? Amén. Número 3. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Contritos. Debe ser contrito. Salmo 51:17. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Contrito es arrepentido. Al corazón contrito, al corazón arrepentido no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Somos salvos, hermanos, pero el creyente vive una vida de confesión todo el tiempo. ¿A poco no? Antes de dormir le pedimos perdón a Dios. ¿O somos como el fariseo? Gracias, Señor, porque no fui como este y como este. No. Sé propicio a mí. Se golpeaba el pecho diciendo, soy pecador. Hermanos, esto es lo opuesto a ese corazón duro o pedregoso del que tanto vemos. Este corazón contrito o arrepentido significa un corazón que debe ser sensible a las cargas de todo, del pecado, de las necesidades de los hermanos. Un corazón contrito es un corazón que quiere siempre estar bien con Dios. El corazón limpio debe continuar contrito para que no deje de estar limpio. Isaías 57, verso 15. Aquí cantamos este canto, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
¿Se acuerdan de ese canto? Aquí lo cantamos. Aquí vivificar es confortar. Es Dios el que conforta el corazón de los quebrantados. ¿Cuántos quebrantados sabemos aquí, hermanos? Porque ya no tenemos a alguien que tanto amábamos, mi mamá, puede tener familiares que ya no están. Y hermanos, son los dolores más grandes. Dicen que para todo hay solución en Cristo. Ya cuando ya viene la muerte ya no hay solución, hermanos. Ya no se puede regresar el tiempo. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo que nos conforta, hermanos. Yo vengo a la casa del Señor y usted viene porque necesita ser confortado. Amén. Isaías 66, verso 2. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que dice que es cristiano pero no lee la Biblia, no eres cristiano. Dígaselo así, no eres cristiano. Es que yo tengo muchos tiempos de oración pero no leo la Biblia. ¿Y cómo sabes orar si no lees la Biblia? ¿Quién te enseñó a orar? La Biblia nos enseña a orar. La Biblia nos enseña a ayunar. La Biblia nos enseña a conocer al Dios Todopoderoso. Humilde aquí, me gusta mucho esto, hermano. Y tengo que decirlo muy lentamente. Estoy en Isaías 66, 2. Miraré, dice Dios, aquel que es pobre y humilde de espíritu. Hermanos, humilde es literalmente cojo o discapacitado. Cojo o discapacitado. Aquí usa un significado espiritual. ¿Quién? Es el que es consciente del daño causado por el pecado y de la incapacidad personal para estar de pie delante de Dios. O sea, todo el tiempo yo sé que soy un discapacitado. Si me alejo de Dios, soy un discapacitado. Pero aún estando delante de la presencia de Dios, debo reconocer mi incapacidad de todo. ¿Cómo venimos ante Dios? ¿Con soberbia o con humildad? Ya somos salvos. Pero el salvo todo el tiempo reconoce, te necesito, Señor. Todo el tiempo, hermano. Oye, para el trabajo necesito al Señor, para la familia necesito al Señor, para todas las cosas necesito al Señor. Hay problemas, con mayor razón necesito al Señor. Tengo una enfermedad en el cuerpo, necesito al Señor. Para todo necesitamos a Dios, hermanos. Discapacitados en ese sentido espiritual. La pregunta es, ¿temblamos ante el poder penetrante de la palabra de Dios? Amén. Porque aquí dice, yo estaré o miraré, corrijo, yo miraré al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla a mi palabra. Debemos conceder que el Señor, hermanos, con su palabra nos escudriñe, nos pruebe con su palabra. Él siempre va a probar a sus hijos. Siempre. Él permite la prueba, hermanos. No lo vemos, 1 Corintios 10:13. No nos va a dar una prueba más fuerte de la que no podamos soportar. No. Número 4. Pobres en espíritu. Así debemos vivir. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Pobres en espíritu. Dígalo conmigo. Pobres en espíritu. Mateo 5, verso 3. Mateo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí cantamos un himno, siempre cantamos himnos. Bienaventurados son los de limpio corazón. ¿Lo recuerdan? La palabra bienaventurados, usted lo sabe, y para los que no, significa literalmente feliz, dichoso y afortunado. Diga conmigo, feliz, dichoso, afortunado. Pero nosotros no somos afortunados, no quiere decir que somos felices por la suerte. Afortunado quiere decir que como el creyente tiene el gozo, que es uno de los frutos del Espíritu, el creyente todo el tiempo está produciendo felicidad. No somos felices por la suerte, somos felices por Cristo. En medio de la prueba tiene que estar el gozo también. Usted lo sabe. La felicidad del mundo se fundamenta en riquezas, alegría, lujos y abundancia.
Eso fue lo que le ofreció, entre comillas, ofreció Satanás a Jesús cuando Jesús estaba ayunando en el desierto. Si postrado me adorares, todos los reinos del mundo. Cuando la misma Escritura dice que el Señor dice, mío es el mundo y todo lo que en él habita. Nada es nuestro, hermanos. La casa que usted tiene, el carro que sí tiene, vehículos y no tiene, los hijos no son de usted, son herencia de Dios. Nada es nuestro, todo es de Él. Nada, hermano. No, hermano, solamente somos administradores. La felicidad del creyente se fundamenta en Cristo, quien es la fuente de toda bendición espiritual y material también. Pobres en espíritu es lo opuesto a la autosuficiencia. Lo opuesto a la autosuficiencia, y se refiere a una profunda humildad de reconocer mi bancarrota espiritual. El mundo dice, tú puedes, tú puedes. Y el cristiano dice, todo lo puedo en Cristo. Amén. Solos no, hermanos. Necesitamos a Cristo. Para todo, hermano. ¿De verdad, hermano? Hace poquito lo vimos en el Salmo 119. El salmista necesitaba a Dios hasta para en los más mínimos detalles. Decíamos, para cruzar una calle, una avenida, Señor, ayúdame a cruzar esta calle. ¿Cierto o no? ¿Usted pide la guía de Dios, hermanos? Antes de salir a su trabajo. O ya cuando vaya llegando al trabajo. Ay, Señor, gracias, Señor, porque me dejaste llegar. Se me olvidó orar. No, nos encomendamos al Señor antes de salir, hermanos. Señor, ve conmigo, guárdame. Hermanos, somos salvos, pero todo el tiempo reconocemos que necesitamos a Cristo. El Señor está con nosotros, pero hoy reconozco, Señor, te necesito. Y mañana, si Dios me da vida, te necesito. El griego antiguo tenía una palabra para, esta palabra pobres en espíritu es trabajadores pobres o para los verdaderamente pobres. Eso es lo que somos usted y yo. Verdaderamente pobres en espíritu. Alguien dirá, no, es que te estás subestimando. Tú eres. A ver, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, en Cristo. Salmo 34, verso 6. Salmo 34, verso 6. ¿Lo tiene? ¿Qué dice, hermano? Léalo conmigo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí cantamos un himno que es el Salmo 134. ¿Recuerdan esa parte? Este hombre clamó y el Señor me oyó y me libró de mi temor. Y cantamos prácticamente todos esos versos del Salmo 34, los primeros versos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué? Ese somos nosotros. Pobres en espíritu. Así, hermanos. Pobres en espíritu. Nosotros no somos quienes para decir quién puede venir a la presencia de Dios o no. Venid a mí todos. Todos. Mateo 11, 28, 29, 30. Todos los que estén trabajados, cargados, cansados, que yo los haré. Todos es todos. El adúltero, el hechicero, el que tiene una vida deplorable como Saulo, se convirtió en Pablo. Todos, hermanos, todos es todos. En ese Salmo 34, 6, David buscó a Jehová, lo buscó con una confianza amorosa, hermanos. Entonces, ¿cómo debe ser un cristiano? Debe también ser pobre en espíritu. Número 5, hermanos. Fieles. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Fiel. Debe ser fiel. Ahora, hermanos, a la luz de lo que hizo Cristo, ¿qué hizo Cristo? Vino a la cruz a morir, hermanos. A eso vino Cristo. Aferrémonos a la verdad. Hebreos 10, 23. Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta exhortación, hermano, déjeme le digo algo. ¿Todos tenemos Biblia física? Yo también, aquí traigo mi iPad, mire. No, porque ahora somos muy modernos. Yo no traigo Biblia, aquí la traigo en mi celular. Yo no estoy en contra de eso, pero tráigase su Biblia física. Y si tiene así, tiene grandecita, mejor. No, de que aquí traigo el Nuevo Testamento. Y luego si el predicador predica en Isaías o en Jeremías, pues veo la pantalla, hermano. No, tráigase su Biblia, yo sé que la traen. Bueno, ¿por qué digo esto? Este versículo comienza diciendo mantengamos firme. Esta exhortación de mantengamos firme debería estar escrita en la portada de la Biblia de todo cristiano. Es más, sería bueno, alguien tiene que forra su Biblia y pone a lo mejor un texto aquí en su pasta o en la portada. Ponga este texto, pongámoslo. Cada vez que venga el problema bien tremendo a la vida del creyente, cuando tome su Biblia, mantengamos firme. Péguelo aquí, Hebreos 10:23. No sé si hay hermanos en transmisión, a lo mejor no hay nadie, ¿verdad? Están todos en las tortillas de harina, los frijoles. Hebreos 10:23, así, cada vez que venga la prueba más tremenda, vemos la portada de la Biblia, usted pegó ese versículo, mantengamos firme. Firme. Hermanos, vivimos en una época tan cambiante que necesitamos que todos seamos exhortados a estar arraigados, cimentados, confirmados y establecidos en la verdad. Hace poco compartimos acerca de eso. Esta palabra o esta frase, sin fluctuar, en Hebreos 10:23, sin fluctuar, la palabra griega se traduce que es un objetivo vertical que no se inclina en absoluto de la verdadera perpendicular. Está vertical, sin fluctuar, y por más que está muy firme, está vertical, por más que le hago así, se vuelve así. Ese es el creyente. Por más que venga la prueba, creo que ya no, pum, vuelve a mantenerse firme. Tengo que hacer ese ejemplo gráfico, así. Viene la prueba, pero vuelve a estar firme. Nada de sucumbió. Y lo peor, ¿por qué ya no buscas a Dios? Es que no me saludó Gerardo. Es que no esto la hermana, el hermano. Hay mucho pecado ahí en la iglesia. Todos somos pecadores, no se preocupe. Lo dije y lo vuelvo a repetir en la predicación pasada. La iglesia es el único lugar que tiene un requisito para poder ingresar a la iglesia cristiana. No es que seas bueno, no es que tengas buenas habilidades. Para ingresar a la familia de Dios, tienes que reconocer que eres pecador. ¿Cuántos pecadores redimidos sabemos aquí ya? Amén. La iglesia, hermanos, es un hospital donde venimos enfermos, pero aquí está el doctor, el médico, que es Jesucristo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a estar? Mantenernos firmes, sin fluctuar. Nada de, hermanos, sí, pero se mantiene firme. No hay lugar en la experiencia cristiana para una esperanza que sea firme en un momento y vacilante en otro. O sea, hoy, hermano, siento que ando muy firme en Cristo porque tengo trabajo, porque tengo que comer, porque los hijos van muy bien en las escuelas, los estudios. No, hermano, ahora sí, es más, tráigame un muerto y ahorita lo resucito. Traigo todo el poder. Y luego en 2 semanas le vino una prueba porque Dios la permitió. ¿Qué pasó, hermano? Ya no lo vimos en el culto. ¿Qué pasó, hermano? No, hermano, no sé. No. Ese es un creyente que estaba, o es una persona que está vacilando, no está firme. Está fluctuando. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no seamos niños fluctuantes.
Y más en un mundo, hermanos, cada vez más cambiante. Doctrinas de todo tipo. Hay que estar arraigados en Cristo. Hebreos 4, verso 14. Hebreos 4, 14. Léalo conmigo, si no lo ve ahí en la pantalla. Hebreos 4, 14. Léalo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué cosas nos alientan a retener nuestra profesión de fe? Repito la pregunta. ¿Qué cosas nos alientan a retener nuestra profesión de fe? Le voy a dar la respuesta. Está un poco larga, pero aquí va. Si no, ahorita llegando lo vuelve a ver en la predicación. Como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que tenemos un sumo sacerdote. Ese es Jesucristo, que es único, glorioso, maravilloso, que traspasó los cielos, que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esa es la respuesta. ¿Qué me alienta a mí a retener la profesión de fe? ¿Qué dice? Que tengo todo eso, un sumo sacerdote único, maravilloso, glorioso, que traspasó los cielos, que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por mí. A mí no me retiene la profesión los milagros, ni las sanidades, son engañosos. Ni las manifestaciones sobrenaturales, entre comillas sobrenaturales. A mí me mantiene Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos. Maravilloso, hermanos, glorioso. Él es el glorioso Señor. No sé cuántos años tenga usted en el Evangelio. Yo tengo 40,000. Hermanos, ¿qué nos ha mantenido hasta el día de hoy? Jesucristo. Jesucristo. Número 6 por hoy. Por hoy. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Obediente. Debe ser obediente. Número 6. Obediente. ¿Sí se escuchó, mi hermano? ¿Cómo debe ser? Obediente. Acompáñeme a Santiago 1:23. Santiago 1:23 y verso 24. Santiago 1, verso 23 y 24. Léalo conmigo, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esta palabra, hermanos, se traduce, la palabra considera en el versículo 24. Esta palabra considera se basa en las mujeres que pasaban mucho tiempo en un espejo o frente a un espejo para poder decorarse con mayor provecho su rostro y no dejar siquiera un cabello ni el más pequeño adorno fuera de lugar. Todo lo que significa esa palabra considera, ¿no? O lo que se traduce. Repito otra vez. Se basa en las mujeres que pasan mucho tiempo frente a un espejo para decorarse con mayor provecho, no dejar siquiera un cabello de su cabeza ni el más pequeño adorno fuera de lugar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Ya estás lista? No, ya voy. Ahí está la mujer con la plancha. Y bueno, algunas, ¿verdad? No voy a entrar en ese tema, ¿no? Porque luego capaz y salgo aquí yo problemado, ¿no? Lo que importa es el corazón, hermano. Sí, ya sé. Pero la palabra ataviarse significa arreglar, poner en orden. Y la mujer tiene que arreglarse de acuerdo, propiamente, decorosa, con pudor, con modestia, de acuerdo para el culto de adoración. El hombre también. El hombre también. ¿Ok, hermanos? Digan ok. Ay, muy espirituales. Yo digo amén, hermano. Está bueno.
Debemos examinar nuestra alma a la luz de la Escritura para obedecerlas. El espejo es la palabra. Todo el tiempo me estoy viendo y la palabra me refleja. Necesitas corregir aquí, necesitas esto, estás bien en esto no. Todo el tiempo. Me estoy arreglando para que nada de mí quede fuera de lugar. Tomo todo el tiempo frente al espejo, que es la palabra. Cuando van a una fiesta les gusta ir así todos, entiéndase, cabellos así. No, hombre, se están comprando el vestido 2 meses antes y luego las mujeres nada más lo compran para una sola vez. ¿Cierto o no, hermanas? Apóyenme, hermanas. Imagínate todo lo que conlleva la vida espiritual. Muchos hoy se vieron por un tiempo en este espejo, pero empezaron a alejarse y ya se olvidaron cómo eran. Muchos. Gracias a Dios que estamos aquí, hermanos, todavía, por su misericordia. Verso 25, Santiago 1:25. Léalo conmigo. ¿Quién no conoce este versículo? Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, toda esta frase, mira atentamente, habla de un examen penetrante. Como cuando una persona se agacha para tener una mejor visión. Eso es mirar atentamente. Por ejemplo, ahorita tengo el bosquejo acá, así, para verlo así, porque me estorba el micrófono. No quiero estar así. Pero cuando quiero mirar mejor, ¿qué hacemos? Me agacho para ver mejor. Inclino a ver, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que dice, mira atentamente, como alguien que se agacha para tener una mejor vista. Si la Biblia cada vez la estoy viendo más lejos, entiéndase, me estoy alejando, agachémonos para verla mejor. ¿Me expliqué, hermanos? Una familia sin la Biblia no puede permanecer. Hijos sin Biblia, no. Esposos sin la Biblia, no pueden permanecer. Un cristiano sin la Biblia no va a permanecer firme. Necesitamos la palabra, hermanos, y mirarla atentamente. Estoy cerrando, hermanos, por hoy este tema, cómo debe vivir un cristiano, parte 1. Mire, ¿recuerdan ustedes en Mateo capítulo 7, verso 21? Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando y muchos hacían milagros y todo eso, sanidades, echaban fuera demonios. Pero el Señor les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estoy en este número 6, obedientes. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Obediente. Esta advertencia de Jesús se aplica a las personas que hablan a Jesús o dicen cosas acerca de Jesús, pero realmente no lo dicen en serio. Hablan de Cristo, pero no le sirven a Cristo. Su vida espiritual de esas personas no tiene nada que ver con su vida diaria. Van a la iglesia, tal vez cumplen con ciertas obligaciones religiosas, sin embargo no obedecen a Dios, no hacen la voluntad de Dios. No la hacen. Noten que estas personas en aquel momento, porque esto va a suceder, estas personas siempre se apoyaron en sus obras. Profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Siempre sus obras. Pero el análisis final es que los milagros no prueban nada. ¿Me escuchó, mi hermano? Los milagros no prueban nada de que sea un verdadero creyente. Satanás incluso siempre ha intentado imitar a Dios desde el antiguo pacto en milagros, en cosas sobrenaturales. ¿Cierto o no? E incluso en el último tiempo, cuando ya está el anticristo físicamente aquí, lo hará también de una manera poderosa, Satanás, porque Dios lo va a permitir, porque es parte del plan perfecto de Dios.
Entonces siempre se apoyaron en sus obras. Pero echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Los milagros no prueban nada. Noten la respuesta de Cristo. Ni siquiera les dará una explicación, verso 23. Y entonces les declararé, dice Cristo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, nunca tuvieron una relación de amor y de obediencia con Cristo. Nunca. Entonces volvemos al versículo central. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cristo nunca dice, vayan, quiero que hagas tantos milagros, entonces creo que serás una persona regenerada. Cristo sigue haciendo sanidades, pero no es la norma. El creyente se va a ver que es un creyente con estas cosas y otras que vamos a mencionar, y por supuesto muchas más, pero son estas, hermanos. Entonces, hermanos, recapitulando, ¿cómo debe vivir un cristiano? Atentos a la voz de Dios, irreprensibles y sencillos, contritos, pobres en espíritu, fieles y obedientes.